Saludos con todos, mi nombre es John Leonardo Zapanta Morales, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Ambato. En este video vamos a realizar la disección de los riñones, que son órganos muy importantes del sistema excretor. Acompáñenme, por favor. Como nosotros podemos ver aquí, tenemos este modelo anatómico que es perteneciente a un porcino, y así es como nosotros vamos a encontrar siempre la anatomía de los riñones, pues en cualquier atlas, por lo general. Vamos a proceder a nombrar primero todas las estructuras que podemos ver aquí. Empezamos. Entonces nosotros podemos ver aquí primero el riñón derecho, el riñón izquierdo. También tenemos, como ustedes saben, la presencia de las glándulas suprarrenales, que es esta porcioncita aquí que está mezclado con tejido adiposo. Aquí tenemos también, ya no se encuentra tanto la de acá, de la derecha, pero ahí están las glándulas suprarrenales. Bueno, también tenemos la presencia de los ureteres, que están aquí, ¿sí? Miren, como ustedes pueden ver, están saliendo desde el hilio, que ya vamos a analizar esa estructura un poco más adelante. Tenemos el uréter derecho y el uréter izquierdo, ¿sí? Y aquí también podemos ver aquí una porción cortada del músculo diafragma, que es esto que está aquí. Por eso tiene este aspecto de carne, ya que es músculo. Y tenemos también la presencia del gran vaso abdominal, que es la arteria aorta, que la tenemos aquí, como ustedes pueden ver. Este vaso es la arteria aorta, está aquí se ha seccionado. Y también tenemos la presencia, que ya aquí está colapsada, la vena cava inferior, mírenla. Es esta porcioncita que tenemos aquí. Desde la arteria aorta podemos ver nosotros la arteria renal izquierda, aquí, ¿sí? Y la arteria renal derecha, que ingresan hacia el hilio renal. También podemos ver en este caso la presencia de dos arterias más que están a los dos lados del cuerpo y que se encuentran conectadas principalmente con el tejido adiposo que estaba en la parte posterior de los riñones, que también les nombro, ya que después de la disección observé que también estaban estos vasos de aquí, pero son pertenecientes a la grasa. En este caso, como es un cerdo, tal vez esto no lo vemos en muchos atlas, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, ¿qué más podemos destacar en este modelo de aquí? Tenemos ya. Ahora vamos a nombrar algo muy importante a tener en cuenta, que es cómo estos maravillosos órganos se encuentran suspendidos en el retroperitoneo, ya que, como nosotros sabemos, estos órganos son retroperitoneales, están atrás del peritoneo. Tenemos dos elementos de fijación. Primero tenemos la fascia renal, que es esta estructura, tejido conjuntivo denso, que adhiere a los riñones a sus estructuras adyacentes, como nosotros podemos ver aquí, es esta, la más externa, ¿sí? Se adhiere al músculo diafragma y también estaba adherido a los vasos y a los grandes vasos abdominales, que ya está una vez diseccionado, pues quedó el modelo así, pero esa es la principal. Interior a esta tenemos la cápsula adiposa, que es este tejido graso que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Este tejido graso, aquí, el cual ingresa por el hilio renal y después ya vamos a ver que llega hasta dentro, hasta el seno renal, que lo vamos a ver en la disección de la anatomía interna posteriormente, ¿sí? Entonces tenemos después la cápsula adiposa. Esos dos elementos, la fascia renal, ¿sí? Como la cápsula adiposa, son los encargados de mantener fijo a los riñones en su sitio en el retroperitoneo. Y tenemos un último elemento que en este caso ya no forma tanto parte de la fijación del riñón, que es la cápsula fibrosa, que es este tejido que nosotros vemos aquí, es esta telita que le da su brillo respectivo al riñón, que se llama la cápsula fibrosa. Acá también podemos verlo. Miren cómo forma burbujas ya que se ingresó aire. ¿Sí? Esta es la que se encuentra directamente, pues ya en la superficie del riñón, en contacto con los riñones propiamente. Los demás elementos no están en contacto con el riñón. Ahora vamos a proceder pues a analizar los riñones ya de una forma individual. Vamos a seccionar este riñón para ver todas sus partes y sus elementos. Entonces nosotros en este momento vamos a proceder ya a separar los elementos que están encontrados aquí ingresando por el hilio, ¿sí? Entonces miren, cortamos ya como habíamos visto el uréter y la arteria. Cortamos estos elementos. ¿Ya? Y lo liberamos de sus adherencias, como ya habíamos visto, pues en este caso la fascia renal. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos nosotros el riñón. Esta es la cara anterior. Bueno, vamos a nombrar sus partes. El riñón, pues en el sexo masculino, tiene un peso aproximadamente de 140 gramos. Y según diferente literatura, esto puede variar. Y en la mujer de 125. ¿Ya? Ahora vamos a ver que tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. ¿Sí? La cara posterior es el riñón derecho. Tiene un polo superior en donde estaba la glándula suprarrenal, un polo inferior,
un borde lateral que es sumamente convexo, como nosotros podemos ver aquí, y un borde medial que es ligeramente cóncavo y donde nosotros vamos a encontrar los elementos del hilio renal, ¿sí? Y por donde ingresa el pedículo renal. ¿Cuáles son los elementos del pedículo renal? Pues vamos a tener en este caso tenemos, ya seccionamos la arteria renal que está aquí. En este caso, bueno, como todavía podemos ver aquí, la arteria renal, ¿sí? La arteria renal, el uréter, una porción de la pelvis renal. Esta es la pelvis renal aquí, ¿sí? La arteria renal, la vena renal que está aquí, miren, es esta de aquí, que ya está colapsada y por eso ya no se vio en la disección general, ¿sí? Y también vamos a tener, pues, los elementos nerviosos y los ganglios nerviosos. Esos son todos los elementos del pedículo renal que ingresan a través del hilio renal y se subdividen acá adentro una vez ya en el seno renal, que ya luego lo veremos, pues, en la disección, en un corte longitudinal del riñón. Y esos son los elementos, principalmente, ¿ya? Entonces repetimos, una cara anterior, una cara posterior, un polo superior, un polo inferior, un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo, por donde ingresa, donde se encuentra localizado el hilio renal y por donde ingresa los elementos del pedículo renal, que ya lo mencionamos. También tenemos que destacar sus características, que tiene una longitud, ¿sí? De altura, 12 centímetros, de ancho o de un diámetro transversal tenemos de 6 centímetros y anteroposteriormente aproximadamente 3 centímetros. Bueno, entonces aquí ya podemos ver, yo he realizado un corte longitudinal al riñón derecho y miren, qué bonito, que podemos encontrar todas las estructuras que se observan en los libros de texto. Y vamos a proceder a explicar la anatomía interna del riñón. Entonces nosotros aquí podemos ver la anatomía interna del riñón. Vemos que está constituido por una corteza, miren que es la zona que está un poco más, digamos, más clarita, ¿sí? El café más clarito. Y una médula interna, donde se encuentran las pirámides renales. Miren que se puede ver claramente aquí en un número que varía de 5 a 11. Esto depende de la literatura y también pues del organismo de cada persona, ¿verdad? Ya entonces miren, corteza y médula, ¿sí? La médula está conformada por las pirámides renales o los pirámides de Malpighi. También podemos ver que la corteza envía unas prolongaciones hacia la médula, conocidas como columnas, que no se pueden divisar de forma adecuada, pero miren, aquí podemos ver esta. Aquí, la corteza se va hacia la médula, formando las pirámides renales de Bertin, como se denomina en la literatura. También podemos observar aquí la presencia de la pelvis renal. Miren, es esta estructura blanca que vemos aquí, ¿sí? Y que se continúa con el uréter. ¿Ya? También tenemos los cálices mayores, que tienen un número de 2 a 3 en los riñones. Miren, son estos de aquí. Cálices mayores, esto, 1, 2, 3. Y los cálices menores, que son estos, miren. Y en los cuales ya se recolecta en la papila renal, aquí en la punta, en el vértice de las pirámides, casi lo olvido. Las pirámides tienen una base orientada hacia la superficie. Sí, esta es la base, miren aquí la base hacia la superficie. Y el vértice, que es la papila renal, hacia el seno renal. El seno renal es esta estructura donde se encuentran, se ramifican tanto la arteria renal, la vena renal y también está localizada principalmente la pelvis renal y los cálices mayores, ¿ya? Entonces aquí tenemos la pirámide, la papila renal en el vértice que se continúa con los cálices mayores, ¿sí? Una vez que ya se forma la orina y pues continúa con la pirámide renal. Ahora vamos a hablar un poquito de anatomía microscópica. Al nivel de la corteza tenemos pues la estructura anatómica y funcional del riñón, que se conoce como nefrona. En cada riñón existe alrededor de 1 millón de nefronas. Tenemos que tener en cuenta ya. La corteza, como nosotros podemos ver, tiene un aspecto granulado y también un aspecto de unas liñitas. Miren, por favor, ahí acercarle. Ahí, miren cómo podemos ver aquí estas liñitas, ¿sí ven? Aquí, a nivel casi de las pirámides renales, que se conocen como los rayos medulares, ¿sí? Que son prolongaciones que ya pertenecen a una anatomía un poco más compleja, que se conocen como los túbulos colectores, pero bueno, entonces esta es la zona radiada. Y también entre la zona radiada, a nivel de la corteza, podemos encontrar diferentes elementos de la nefrona, que son por ejemplo, los glomérulos, ¿sí? Que eso constituye el laberinto cortical, ¿ya? Esa principalmente entonces, esa es la anatomía interna, un poco de anatomía general,
Sí, entonces recordemos, corteza renal, médula renal. En la médula tenemos la presencia de 5 a 11 pirámides renales con su base hacia la superficie y el vértice hacia el seno renal, que es la estructura donde se encuentra la pelvis renal y donde se dividen todos los vasos renales, así como también los nervios renales. ¿Ya? Entonces ahí miren, ahí podemos ver, ¿sí? Esa ha sido la presentación de la disección. Esta ha sido la disección anatómica de los riñones. Espero que sea de su agrado y que sobre todo les sirva mucho para su estudio. Muchas gracias.